Voy a comenzar la grabación. Déjenme compartir la pantalla. Aquí estamos. Ya. Entonces, aquí está. ¿Se fijan? Aquí está la portada de nuestras normas NIF para las pymes o IFRS PYME, ¿no es cierto? Que son para pequeñas y medianas empresas, eso significa PYME. Es del año 2015, es un compendio que contiene estas 35 normas, ¿no es cierto?, de aplicación. Y está en vigencia desde el 1 de enero del año 2017. ¿Ya? ¿Cómo fue este proceso de generación de estas normas NIF-PYME o IFRS-PYME? ¿Cierto? En octubre del año 2015 se emite esta norma modificada que entra en vigor el 1 de enero del 2017. En el 2018, un grupo de economía emergente discuten los antecedentes de la norma NIF para las pymes. En enero del 2019, el Consejo, el IASB, porque son emitidas igual por el IASB, comenzó la revisión integral, ¿no es cierto?, del año 2019. Aquí hay una difusión entre el grupo consultivo GI Pymes, y en enero del 2020 el Consejo, el IASB, publica la petición de información. Pero desde el año 2015, ¿no es cierto?, que ya tenemos estas normas y del año 2017 entran en vigor. ¿Ya? En Chile, ¿no es cierto?, empezó a trabajar con las IFRS Pymes en el año 2012-2013, para llegar, ¿no es cierto?, aquí al 2015 ya con algo más avanzado. Después, es importante que conozcamos el concepto de pyme. Si uno va y mira la definición que hay en la página del Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, el servicio define pyme aquellas empresas que tienen ventas entre 2.400 y 100.000 UFs. Eso es lo que define el Servicio de Impuesto Interno. Pero el concepto de pyme, ¿no es cierto?, siempre se ha buscado establecer, a ver, ¿qué va a ser considerado pyme? Y para ello se utilizan factores como el nivel de ingresos, el número de empleados o el nivel de activos. El Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, las categoriza en base al nivel de ingresos, también a la cantidad de empleados, y también podría ser en base al nivel de activos. Son diferentes factores que se han utilizado para poder definir qué es lo que es una pyme. Pero la definición de pyme, esta que yo le acabo de mostrar, no se basa en tamaños cuantificables para las normas contables. En las normas contables no se señala que va a ser una pyme la que tenga entre ventas anuales de 2.400 y 100.000. No, eso no rige en estas normas IFRS Pyme o NIF Pyme. ¿Ya? Son otras las definiciones que las vamos a revisar más adelante. Pero esto es solamente del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Pero en las normas, vuelvo a repetir, no se basan en tamaños cuantificables para definir lo que es una pyme. Otra consulta importante al momento de analizar esta IFRS es por qué se generan cuerpos normativos diferentes. ¿Por qué están las IFRS PYME y las IFRS Full? ¿No es cierto? Aquí se dice que la naturaleza y el grado de diferencia entre la IFRS PYME y la IFRS Full están basadas en dos aspectos. Hay dos aspectos fundamentales que generaron esta diferencia, ¿no es cierto?, o esta emisión de dos cuerpos distintos. Primero está la necesidad de información de los usuarios y el costo versus beneficio. Cuando hablamos de la necesidad de información de los usuarios, estamos diciendo que hay usuarios, ¿no es cierto?, que van a revisar nuestros estados financieros y esos usuarios requieren cierta información. Por ejemplo, en el caso de un proveedor, chiquillo. Un proveedor, cuando analiza los estados financieros de una empresa, ¿en qué creen ustedes que se va a fijar? ¿Cuál es la información que requiere visualizar en esos estados financieros? O determinar, porque además utilizan ratio. ¿Cuál será? ¿Qué le interesa a un proveedor? ¿Mm?
Claro, el efectivo y el efectivo equivalente, ¿por qué? Porque necesita saber si esa empresa es o no es solvente, si le va a poder pagar, pues si él es el proveedor, entregó mercadería, lo que necesita es que le paguen a tiempo, que cumplan. Por lo tanto, cuando analiza los estados financieros de esa empresa, necesita evaluar la capacidad de pago. Si es el administrador de la empresa, lo que le interesa es saber si cumplió o no cumplió sus objetivos estratégicos, si la empresa fue o no fue rentable. Esa es la información que le interesa, ¿verdad? Y a un inversor, ¿qué le interesa? Le interesa saber la estructura patrimonial, si existe solidez financiera, si la estructura financiera de la empresa es sólida. Cuando hablo de estructura financiera, estoy hablando de los activos, de los pasivos y del patrimonio. La estructura económica es el resultado, el estado de resultados o el estado integral de resultados. Acuérdense que el balance, ¿no es cierto?, los estados financieros muestran, por un lado, la actividad financiera y por otro lado, la actividad económica. Financiera la vemos en el estado de situación financiera, por eso se llama así, y la actividad económica o el resultado económico lo vemos a través del estado de resultados. Por lo tanto, cada persona, dependiendo de sus intereses, va a buscar información distinta en estos estados financieros. Por otro lado, ¿no es cierto?, ¿por qué también se genera este apartado, este compendio de 35 normas que son para la IFRS PYME? Porque hay un costo versus el beneficio, ¿no es cierto? Entonces se hace algo un poco más sencillo para las pymes porque efectivamente tiene un mayor costo la implementación. Pensemos en la realidad de las pymes y no de las microempresas, estoy pensando en pymes, ¿no es cierto?, pequeñas y medianas. Hay muchas pymes que aún no han implementado software, por ejemplo, para llevar la contabilidad. Hay muchas pymes, sobre todo pequeñas, que externalizan sus servicios contables. Ustedes eso supongo que lo conocen, ¿no es cierto? Que externalizan, que no tienen un departamento de contabilidad, sino que contratan a un contador auditor que presta servicios de contabilidad o teneduría de libros, que se llama, y ellos son los que llevan esa contabilidad. Y ese contador no tiene una empresa, tiene 20, 30, 15, qué sé yo, 10 empresas. Entonces la calidad del servicio no es lo mismo. Entonces, ¿por qué se hace este apartado distinto y menos riguroso, ¿no es cierto?, menos extenso que la aplicación de la full IFRS, ¿no es cierto?, para las pymes? Porque hay un costo. Entonces se analiza, esos son los dos puntos de vista, ¿no es cierto?, para poder generar estos cuerpos normativos diferentes. Primero, ¿cuál es la necesidad de información de los usuarios de las pymes? Y segundo, ¿cuál es el costo versus el beneficio? O sea, son pequeñas empresas, no van a invertir mucho costo, ¿no es cierto?, no van a incurrir en mucho costo para poder implementar correctamente estas normas. ¿Ya? Esas son las dos razones por las cuales se generan dos apartados distintos, uno para full IFRS y otro para IFRS PYME. No obstante, las IFRS PYME están basadas en el marco conceptual para facilitar su formulación uniforme y lógica, como es el IASB quien las emite, y emite también la full IFRS. Ambas, si ustedes se recuerdan que lo hemos conversado antes, se basan en el marco conceptual. Recuerden que cuando una norma no detalla o no explica, ¿no es cierto?, algún concepto, nosotros, si la norma no lo dice, nos vamos siempre al marco conceptual. El marco conceptual es la base para la creación de estos cuerpos normativos. Contiene los mismos requerimientos para el reconocimiento y medición de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los gastos, que de las NIF, full IFRS o completa. Los usuarios externos de la información financiera tienen objetivos similares, independientemente del tipo de entidades en las que intervienen. Por consiguiente, dice, el objetivo de los informes financieros con propósito general es el mismo para todas las entidades. O sea, el usuario, el proveedor de una gran empresa que aplica full IFRS o el proveedor de una pyme, busca la misma información, la capacidad de pago.
Necesita saber si le van a pagar o no le van a pagar y cuánto es el tiempo en que le van a pagar, ¿no es cierto?, sus mercaderías. Para eso puede hacer un indicador, puede revisar un ratio, ¿no es cierto?, rotación, pago, etcétera. Pero es la misma información. Entonces, se utiliza el mismo cuerpo, que es la base, que es el marco conceptual, ¿no es cierto? Además, para que exista, perdón, uniformidad y lógica en la generación de estas normas, y la información financiera que buscan los terceros, ¿no es cierto?, respecto de una pyme o de una empresa que aplica Full IFRS, es la misma información, es la misma necesidad, van a tomar las mismas decisiones. En el caso de la IFRS PYME, su redacción es más sencilla y comprensible. Se solicita una cantidad de revelaciones de un 10% de la cantidad total de la IFRS Full. Aquí volvemos al tema del costo versus beneficio, ¿no es cierto? Incurrir en un menor costo, pero obtener los beneficios de poder implementarla. Por lo mismo, solamente el 10% de las revelaciones de la Full IFRS es lo que se le pide a las pymes. Simplifica, por ejemplo, al eliminar temas. Se eliminan algunos temas que no están en IFRS PYME. ¿Cuáles? Información intermedia, NIC 34, ustedes lo vieron, lo acaban de evaluar, ¿no es cierto?, en la primera integral. Información por segmentos, NIF 8. Yo creo que los segmentos aún no los manejan, o puede que se recuerden de normativa contable 1 cuando revisamos la memoria. Quizás alguien por ahí vio el concepto de segmentos, le apareció la nota de segmento. No sé si alguien lo vio o sabe lo que son los segmentos. No. Josué, No estoy seguro de eso. ¿ya? ¿Alguien sabe? ¿O lo vio o se recuerda? ¿No? ¿Nadie? Es un tema que van a revisar en cuenta superior cuando vean consolidados. Pero los segmentos, ¿no es cierto?, están definidos como estas entidades o unidades, ¿no es cierto?, que son capaces de generar ingresos. Entonces, quizás se confunde un poco el segmento con las UGE, que son las unidades generadoras de efectivo. Son conceptos que van a ver, como les digo, en superior. Pero si ustedes analizan el balance, y que muchos de ustedes, cuando hicimos el trabajo de las memorias, tomaron balances consolidados, ahí aparece la nota de segmentos. Por ejemplo, en Cencosud, los segmentos están clasificados por país. Chile, Perú, me parece Argentina, me parece que el otro. Son los segmentos, los definen ellos de esa manera, de manera geográfica. Y dicen que Chile, ¿no es cierto?, es un segmento porque es una unidad que es capaz de generar estos ingresos. Perú otra, ¿no es cierto? Lo definen de esa manera, pero los segmentos no necesariamente se dividen de esta manera geográfica. Perfectamente un segmento puede ser también un centro de costo, un área, un departamento que tenga la capacidad de generar estos ingresos. Eso lo pueden encontrar con mayor detalle en la NIF 8, ¿ya? Pero es un tema que ustedes también van a ver más adelante. Pero quiero que más o menos les quede una idea de lo que es un segmento. Las ganancias por acción también son eliminadas, no se revisan en esta aplicación de la IFRS PYME. Esas están en la NIF 33 por si alguno de ustedes lo quiere leer. No permite tampoco el uso de políticas contables como el modelo de la revaluación en las PPE. Ustedes lo acaban de ver también eso, lo acabamos de revisar cuando hicimos la retroalimentación de la primera integral. ¿Se recuerdan la revaluación? Y también la revaluación, ¿no es cierto?, en el caso de los intangibles. Entonces, si no aplica la revaluación de las PPE, ¿a qué método tienen que utilizar las pymes? ¿Mm? Acuérdense lo que dice la NIC 16. Tenemos el método de la revaluación o el método de, bien Guillermo, del costo histórico.
Eso es lo que nos dice. En el caso de las pymes, cuando aplican NIC 16 o NIC 38, utilizan el método del costo, no de revaluación. En el caso de la NIC 40 y la NIC 41, el modelo del valor razonable lo pueden aplicar si, solo si, es determinado sin costo o esfuerzo desproporcionado. Es decir, si el valor razonable no requiere que la pyme incurra en costos o esfuerzos desproporcionados para poder determinarlo. Acuérdense la NIC 41, activos biológicos, productos agrícolas, NIC 40, propiedades de inversión. Entonces, encontrar el valor razonable de una propiedad de inversión. Se recuerdan que tiene que tener las mismas características, o sea, las mismas dimensiones, estar ubicada en el mismo lugar para poder determinar cuál es el valor razonable del valor de mercado. Si eso no requiere de demasiados costos o esfuerzos desproporcionados, pueden llevar el valor razonable. Y si no, histórico. ¿Ya? Esas son las facilidades o diferencias que da esta IFRS PYME. ¿No es cierto? La idea es que la pyme no incurra en mayores costos. ¿Ya? Si están los valores razonables, aplique valor razonable. Inclusive hasta las grandes empresas les cuesta encontrar el valor razonable. Valor razonable igual la pueden revisar en la NIF 13. ¿Ya? Porque el valor razonable es un tema transversal que aparece en todas las normas. Por si alguien quiere profundizar en ese tema. También la norma IFRS PYME nos habla que algunas partidas, conceptos se tratan de inmediato como gastos. Y aquí también podemos recordar la NIC 23, que son los costos por préstamo. ¿Se acuerdan cuando revisamos la NIC 16 o la NIC 2? Y nosotros, empresa, tomábamos un préstamo para poder comprar una maquinaria que requería de un tiempo, ¿no es cierto?, antes de quedar en condiciones de ser utilizada. Los intereses por esos préstamos podíamos activarlos. Lo mismo pasaba en las existencias, podían formar parte del costo. En este caso no se activan, se van a considerar de inmediato como gastos. La amortización del goodwill. Ustedes no saben lo que es el goodwill, lo van a ver en superior, ¿ya? El goodwill es un concepto que yo se los anoté abajo, que se da en las combinaciones de negocio, ¿ya? Y como dice abajo, el goodwill es la diferencia entre el costo de la inversión y la participación de la inversora en el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada. Eso está en la NIC 28. ¿Ya? El goodwill es un concepto que se da cuando tenemos en un proceso de combinación de negocio, yo tengo una matriz, tengo una filial, o una subsidiaria, una coligada. Y por lo tanto se compra, ¿no es cierto? Se compra, la matriz compra, ¿no es cierto?, la filial, y tiene su estado financiero. Entonces todos sus estados financieros yo los actualizo en valor razonable. Y hay un precio de venta, por eso es que dice la diferencia entre el costo de la inversión, entre el valor que yo invierto y el valor que tiene estos estados financieros a valor razonable. Y ese diferencial que se genera es el goodwill, que es distinto a la plusvalía. ¿Ya? Ese concepto, pero se da en este proceso de combinación de negocio. Como les digo, ustedes los van a ver más adelante, pero para que más o menos tengan una idea. También trata inmediatamente como gastos los costos de investigación y desarrollo de la NIC 38. Acuérdense que la NIC 38, ¿no es cierto?, en Full IFRS solamente una parte se llevaba como gasto y el otro podía ser activado. Aquí no, todo es gasto. Y también como gasto todos los costos diferidos de beneficio a los empleados, la NIC 19, que nosotros no hemos revisado la NIC 19. La NIC 19 habla, ¿no es cierto?, de las remuneraciones, de los sobresueldos, de las asignaciones, de todos los ingresos que percibe un empleado. Por lo tanto, en este caso, todos los costos diferidos que se generan por aplicación de esta NIC 19 también son tratados como gastos, ¿ya? No como pasivos. Después tenemos, vamos a ver aquí las razones para la creación y el uso de estas normas IFRS PYME. ¿Por qué? ¿Por qué hay que utilizar? ¿Por qué hay que implementar la IFRS PYME en las pymes? Porque hay muchas instituciones financieras que hacen préstamos transfronterizos, ¿no es cierto? Perfectamente una mediana empresa puede solicitar un préstamo a un banco, ¿no es cierto?, ubicado en otro país. En la mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad de todas las pymes, incluidas las más pequeñas, tienen préstamos bancarios.
en la forma en donde se financian, ¿no es cierto? ¿Cómo se financian? Los banqueros confían en los estados financieros al tomar decisiones de préstamo, establecer condiciones y fijar tasas de interés. Por lo tanto, igual como sucede en la gran empresa, si tengo un tercero que va a evaluar mi estado financiero, si yo estoy bajo full IFRS, ¿no es cierto? Y además soy auditada, obviamente que mis estados financieros tienen una mayor solidez ante esta evaluación que va a realizar el tercero, o me entrega mayor solidez para poder solicitar un préstamo. Lo mismo pasa en la IFRS en las pymes. Lo mismo. O sea, si está la aplicación correcta a la IFRS PYME, si además existe una auditoría, una opinión de auditores, obviamente que es una situación, ¿no es cierto?, unos estados financieros más potentes, más sólidos, para poder ir a solicitar préstamos. Le entrega una mayor seguridad, en este caso, a los prestamistas o a las instituciones bancarias que van a prestar los fondos, ¿no es cierto?, a la pyme. Porque lo que va a hacer la empresa bancaria o el banco, ¿no es cierto?, es revisar estos estados financieros. Por lo tanto, si tienen la correcta aplicación, si además son auditadas y existe la opinión del auditor, obviamente que estoy en una mejor posición a que si no estuviesen auditados o si no estuviese aplicando la IFRS PYME. Los vendedores también. Los vendedores, dicen, quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros países antes de vender bienes y servicios al crédito. Lo mismo que conversábamos recién respecto de la información de quien lee estos estados financieros. Entonces, cuando yo reviso estados financieros que están preparados bajo IFRS PYME y que están auditados, tengo una mayor certeza, una mayor tranquilidad, ¿no es cierto?, respecto de que la información que está ahí es efectivamente la que debe estar. Las agencias calificadoras de crédito intentan desarrollar calificaciones transfronterizas también que sean uniformes. Los bancos y otras instituciones que operan más allá de la frontera a menudo desarrollan calificaciones crediticias similares. Entonces también, o sea, yo voy a utilizar los estados financieros para poder evaluar y definir cuál es el nivel o la calificación de riesgo que tiene una empresa. Y esa calificación obviamente le va a permitir acceder a mejores tasas, ¿no es cierto?, de préstamo. Pero ¿qué información es la que voy a utilizar? Voy a utilizar los estados financieros. Por lo tanto, si los estados financieros están bajo IFRS y más encima están auditados, es una mayor seguridad, ¿no es cierto?, para quien está, en este caso, certificando el nivel de riesgo. Muchas pymes tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados financieros del proveedor para valorar la relación de negocios a largo plazo. Las firmas de capital de riesgo proporcionan financiamiento también transfronterizo a las pymes. Y muchas pymes tienen inversores extranjeros que no están implicados en la gestión del día a día de la entidad. Claro, estos inversores nomás que pusieron la plata y lo que les interesa es ver cuánto es la rentabilidad, ¿no es cierto?, ver si se cumplieron los objetivos. Entonces, Profesora, dígame, Bárbara. una consulta. Cuando dice transfronterizo se refiere a que los inversores son extranjeros, pero hasta Exacto, ahí nomás llega la definición. exacto, que son extranjeros, transfronterizos Pero, después de la frontera. pero quiere decir que nosotros también podemos vender al extranjero, o eso no. Claro, es que muchas pymes, imagínate tú las que exportan o importan productos, tienen sus proveedores, ¿no es cierto?, sus clientes fuera de Chile. Por Ah. ejemplo, las viñas, ¿no es cierto?, son medianas empresas y tienen, Entonces, esto funciona para que pueda ser realizado allá en el extranjero y acá, en exactamente, Chile, ¿no? exacto, porque es igual que la full IFRS. Tú, cuando se implementa la full IFRS, lo que hace es que tú aplicas correctamente las normas y tus estados financieros son comparables. Los estados financieros de una empresa en Chile con los estados financieros de una empresa en España. Perfectamente, por lo tanto el inversor puede comparar.
Lo mismo pasa con las pymes. Y se aplican las IFRS PYME, que son las emitidas por el IASB. Tú puedes comparar los estados financieros de esta pyme en Chile con los estados financieros de la pyme en España o en otro país. Entonces, que haya esta uniformidad, que sea comparable. Por eso es súper importante, ¿no es cierto?, aplicar correctamente las IFRS PYME o las IFRS Full. ¿Me entiendes? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, como les decía, la definición de PYME para esta norma no guarda relación con lo que señala el Servicio de Impuesto Interno, con las ventas entre 2.400 y 100.000 UF. No, acá una PYME, una pequeña o mediana empresa, es aquella que no está obligada a rendir públicamente sus cuentas y que confecciona sus estados financieros para propósitos generales. Esa es la definición que nos da la IFRS PYME o NIF PYME respecto de lo que es una PYME. Aquellas que no están obligadas a rendir públicamente sus cuentas y que confeccionan sus estados financieros con propósito general. ¿Ya? En ningún momento se habla ni de las ventas, ni del número de empleados, ni tampoco de el patrimonio financiero, ¿no es cierto? O la actividad financiera que tenga la empresa. Sino que es básicamente esto, que no está obligada a rendir públicamente sus cuentas y que sus estados financieros son de propósito general. Y eso está incluido, definido, ¿no es cierto?, en el marco conceptual. Ahora, ¿cuándo una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas? Cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público. Eso, mercado público, se refiere a una bolsa de valores, un mercado fuera de la bolsa de valores, mercados locales o regionales. Ahí la entidad sí tiene que rendir cuenta pública. Cuando tiene estos instrumentos de deuda, ¿no es cierto?, que se transan en un mercado secundario o primario, ¿no es cierto?, llámese bolsa de valores, principalmente. Entonces, en ese caso, sí tiene que hacer, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de rendir cuentas públicas, ¿ya? Porque acuérdense que los requisitos, ¿no es cierto?, para la definición es que no está obligada a rendir cuenta pública, salvo que tenga, ¿no es cierto?, estos instrumentos de deuda que se transan en un mercado de valores o en la bolsa de valores. Ahora, también cuando... Profesora, ¿Sí? de todas maneras, esto igual no es tan común para una pyme. Que haga oferta pública o que tenga Claro, acciones, claro, o sí, no es tan común, pero es más común en las medianas que en las pequeñas. Pero la verdad es ya. que no es tan común. Sí, no lo es. Ahora, también tienen que hacer presentación pública, ¿no es cierto?, de su estado financiero, cuando una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. ¿Qué es lo que es mantener activo en calidad de fiduciaria? Fiduciaria significa que depende del crédito o de la confianza que merece, ¿no es cierto? Hay un crédito de por medio. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y también los bancos de inversión. Entonces, ¿cuándo también hay que entregar, mostrar de manera pública los estados financieros? Sí, entre sus actividades principales está la de mantener activos en esta calidad, ¿no es cierto?, de fiduciaria, que es decir, que existe o está relacionada con algún crédito, con tercero. Crédito que puede ser con un banco, con una cooperativa, una compañía de seguro, una bolsa, fondos de inversión, bancos, etc. ¿Ya? En ese caso también hay que mostrar, ¿no es cierto?, públicamente los estados financieros. Ahora, cuando se muestran los estados financieros, es súper importante, ¿no es cierto?, no decir algo que no es. O sea, decir, por ejemplo, que los estados financieros de la pyme están bajo NIF para pyme, cuando eso no es así. Entonces, tal como señala aquí el ejemplo, dice un pequeño banco
toma depósitos del público en general. Afirma que sus estados financieros se elaboran en conformidad con los requerimientos de las NIF para las pymes. El país donde el banco opera no tiene requerimientos formales de información financiera para estas entidades. La entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, porque mantiene activo en su calidad de fiduciaria de terceros, créditos, ¿no es cierto?, como su negocio principal. Entonces, no puede afirmar que sus estados financieros cumplen con las NIF para las pymes. Por eso es que esto es súper importante. O sea, si en este caso, como dice aquí, se mantienen activos en calidad de fiduciaria, efectivamente tiene que rendir cuentas públicas. Y en esa rendición de cuentas públicas, no puede decir que tiene, por ejemplo, sus estados financieros bajo NIF para pyme, si eso no llega a ser así. Eso es súper importante y hay que tener ojo, ¿no es cierto?, en el caso de las pymes, cuando hacen entrega de esta información que no es correcta, que no es certera, ¿ya? Es una de las situaciones, y por eso se coloca como ejemplo, porque es una de las situaciones también recurrentes. Sí, nosotros aplicamos NIF PYME, y finalmente, ¿no es cierto?, no es así, no se aplica. Entonces, ojo con esa parte. Aquí, ustedes pueden ver la opinión de una empresa auditora que es muy similar a la que se aplica, a la opinión que emiten los auditores cuando hacen auditoría a una empresa que aplica full IFRS. Entonces, fíjese, dice la opinión. En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Centro de Formación Técnica de los Establecimientos Nacionales de Educación Caritas Chile, CFT-ENAC, al 31 de diciembre del 2018 y 2017. Y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, NIF-PYME, emitidas por el International Accounting Standard Board, el IASB, ¿ya? Porque es la misma entidad, ¿no es cierto?, que está en Londres, que emite las IFRS Full o las IFRS PYME. Y Chile lo que hizo fue adoptar directamente la IFRS PYME. Entonces se dan cuenta que esta opinión, ¿no es cierto?, tener los estados financieros bajo IFRS PYME y tener la opinión del auditor es un plus, ¿verdad? Es un plus mucho mayor que no tenerlos. Es un plus mucho mayor porque da mayor confianza en la generación, en que la información efectivamente que está contenida en mi estado financiero es fiel, ¿no es cierto?, representación de la realidad, porque se van a cumplir los aspectos cualitativos de la información financiera. Fiel representación, completa, segura, neutral, ¿verdad?, relevante, comparable, comprensible, etcétera. Las características cualitativas de la información financiera que ustedes ya se saben, que ya revisamos en el marco conceptual. Por lo tanto, esto es muy importante, y como pueden ver, las auditoras también realizan auditoría y realizan sus informes en las pymes, ¿ya? Ahora dice, ¿qué significa sin reservas? ¿Por qué no dice emitidas por el Colegio de Contadores de Chile? Acuérdense que el Colegio de Contadores de Chile es una institución que tenía mucha importancia cuando nosotros utilizábamos PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El Colegio de Contadores de Chile era quien emitía los boletines técnicos que hoy en día están todos derogados, porque se aplican full IFRS o IFRS PYME. Entonces el Colegio de Contadores no tiene mucha acción hoy en día, salvo, ¿no es cierto?, los cursos, todavía la gente está colegiada, ¿no es cierto?, paga mensualmente. El Colegio de Contadores tiene una actividad que está más relacionada al análisis, a la interpretación de las normas, a bajar esta norma, ¿no es cierto? Y las personas que están colegiadas obviamente pueden acceder a estos cursos de capacitación más baratos, porque en realidad cualquiera puede acceder, cualquiera de nosotros puede hacerlo, pero les sale más caro que al no estar colegiados. Y cuando habla de sin reservas, quiere decir que
Chile hace la adopción de las IFRS. No es como las NIC-SP, que se adaptaron, ¿no es cierto? En el caso de las NIC-SP, que son las normas internacionales del sector público, que ustedes las van a ver después de esta materia, Chile adapta esas normas, o sea, son emitidas, ¿no es cierto?, por estas entidades, este consejo, pero en Chile las toma la Contraloría General, emiten una resolución que es la 16, y eso es lo que se aplica en Chile respecto de las NIC-SP, que son las normas internacionales del sector público. Pero no pasa lo mismo en la IFRS. Aquí está el compendio con las 35 normas, que es emitido por el Consejo, por el IASB, y se adaptan esas mismas normas a las pymes. No hay ninguna modificación, por eso es que dice sin reservas. ¿Ya? Los estados financieros de propósito general, el objetivo de estos estados financieros es proporcionar información sobre ¿qué? Sobre la situación financiera, activos, pasivos, patrimonio, que es lo que le interesa a los inversores, rendimiento, que es lo que le interesa, ¿no es cierto?, al administrador, y los flujos de efectivo de la entidad, que es lo que le interesa, ¿no es cierto?, a los proveedores, capacidad de pago, que sea útil para la toma de decisiones económicas. Esta es la información, ¿no es cierto?, que van a revisar estas diferentes personas que van a estar mirando los estados financieros y que en el fondo le contribuyen o le ayudan a la toma de decisiones. Decisiones tomadas por quién. Dice, de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. La información que está contenida en los estados financieros es una información, ¿no es cierto?, que cumple un cierto estándar, una estructura, ¿no es cierto?, ya sea el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, las notas, ¿no es cierto?, el estado de flujo de efectivo, OF, cumple una estructura. Pero no hay información a la medida para quien toma la decisión. Lo que hace el tomador de decisiones que analiza su estado financiero, puede hacer un análisis vertical, horizontal, identificar ratios, y en base a eso, ¿no es cierto?, va a tomar decisiones. Pero no existen estos estados financieros a la medida, como dice acá, ¿no es cierto?, o informes, ¿no es cierto?, que puedan ser emitidos para todos los usuarios a la medida. Por lo tanto, hay que basarse o tomar como referencia la información que está contenida en los estados financieros, y de ahí comenzar con estos otros análisis que complementan, ¿no es cierto?, complementan el estudio o el análisis de los estados financieros. Además dice, se deben cumplir todas las características cualitativas de la información financiera en los estados financieros, características cualitativas que ustedes ya revisaron y que saben que están en el capítulo 2, ¿no es cierto?, de nuestro marco conceptual. Estas características cualitativas que las repasamos, que las estudiamos, si se recuerdan, tenemos características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora. ¿Quién se recuerda cuáles son las fundamentales? ¿Qué me puede decir? Integridad, oportunidad, No. Las fiabilidad, fundamentales. representación fiel. Ya, representación fiel, sí, muy bien. ¿Y cuál más? Y como dice Guillermo acá, no, relevancia. La relevancia y la fiabilidad o representación fiel, ¿no es cierto?, son las dos características fundamentales, que se relaciona también la relevancia con la materialidad e importancia relativa, con el concepto de ensombrecimiento, que yo se los nombré también, que es un concepto nuevo que aparece ahora, último, como una modificación en este marco conceptual. Esas son las características fundamentales, que ustedes ya las saben, yo no las voy a volver a explicar. De mejora, ¿no es cierto?, porque mejoran la interpretación o el análisis de los estados financieros. Tenemos la comprensibilidad, la prudencia, la comparabilidad, la oportunidad, etc. Estas, ¿no es cierto?, características cualitativas están también dentro de estas normas que se aplican en la IFRS PYME. Estas materias que ustedes tienen que manejar, que no pueden olvidarse de cuáles son las características
cualitativas de la información financiera, porque van a estar en todas las normas presentes, incluyendo la IFRS PYME, fundamentales y de mejora. ¿Qué es lo que se dice respecto de esta norma en las noticias? El 15 de octubre de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha finalizado su respuesta a la reforma en curso de las tasas de oferta interbancaria, IBOR, o también LIBOR, que yo se las coloqué acá, ¿no es cierto?, que es la tasa que hay entre los bancos, y otras tasas de referencia mediante la emisión de un paquete de modificaciones de las normas NIF. Las modificaciones están destinadas a ayudar a las empresas a proporcionar a los inversores información útil sobre los efectos de la reforma en los estados financieros de estas empresas. Eso es información relacionada del 15 de octubre del año pasado. El 8 de octubre dice que en una conferencia virtual de la Fundación de IFRS, el presidente del IASB señala que la información sobre sostenibilidad formará cada vez más una parte importante de la información financiera tradicional. Indicó que los temas de sustentabilidad pueden ser tan importantes que requieran revelación en la información financiera y que los inversionistas buscarían esa información tanto en los estados financieros como en los comentarios de la gerencia. Esto es algo que cada vez es más importante. Cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, estamos hablando de qué tan amigable, ¿no es cierto?, es o qué tanto desarrollo tiene esta empresa con los conceptos de sustentabilidad o sostenibilidad, que hay una diferencia. Entonces, cada vez es más importante complementar el análisis de los estados financieros con esta otra información también. El 7 de octubre del 2020 dice que varias organizaciones internacionales que son líderes en la emisión de normas sobre sustentabilidad, gobierno corporativo, revelaciones sobre efectos climáticos, entorno y temas similares, han suscrito una declaración de intención de colaborar para tener un conjunto integrado de normas sobre los temas de información corporativa integrada. Esto también es súper importante y cada vez es más importante y tiene mayor desarrollo los conceptos de gobierno corporativo, revelaciones sobre efectos climáticos, entorno y temas similares. A ver cómo está la empresa, qué tan desarrollado, ¿no es cierto?, tiene o analizado su entorno, ¿no es cierto?, sus efectos, los efectos climáticos producto de su actividad, de su operación. Eso también pasa en las pymes, ¿ya? No solamente en las grandes empresas, también en las pymes. Esta es alguna de las noticias, ¿no es cierto?, que guardan relación con el tema que estamos analizando. Ahora dice, ¿qué pasa en Chile con estas normas? ¿Son obligatorias para las empresas chilenas? Claro que son obligatorias para las empresas chilenas. Si la norma anterior, la PCGA, ya fue derogada, ahora todas debiesen aplicar IFRS PYME. ¿Cuál es el rol que jugó el Colegio de Contadores de Chile? Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía el Colegio de Contadores de Chile? Que emitía antes los boletines técnicos y que las pymes, ¿no es cierto?, aplicaban también los boletines técnicos. Pero hoy en día eso ya no es así. ¿Cuál es la complejidad de que las pymes, ¿no es cierto?, adopten la IFRS? Porque hay muchas todavía que no aplican 100% la IFRS PYME. Lo que les comentaba delante, primero que tengan externalizados sus servicios contables. Y segundo, que hay muchas pymes que aplican contabilidad tributaria. Y resulta que la contabilidad tributaria es paralela. Si lo que tienen que llevar en las grandes o las pequeñas empresas o medianas es contabilidad financiera, aplicaciones de full IFRS o de IFRS PYME. El tema es que como siempre se ha aplicado esta contabilidad tributaria, es muy difícil pasar de una contabilidad tributaria a aplicar la IFRS PYME, o pasar de una contabilidad tributaria a aplicar la full IFRS. Entonces, el salto, ¿no es cierto?, que hubo que dar es más complejo, porque si las pymes llevaban y aplicaban correctamente PCGA, que es lo que teníamos antes, principio de contabilidad generalmente aceptado, pasar de una correcta aplicación de PCGA a full IFRS PYME, no es mucho el salto, el escalón, un peldaño que hay que subir. Pero si estábamos en una contabilidad, ¿no es cierto?, tributaria, o sea, ahí obviamente que son muchos más escalones para poder llegar a aplicarla correctamente.
Y eso es lo que retrasa un poco, ¿no es cierto?, la aplicación. Y el tema de que, ¿quiénes son los que exigen o verifican, ¿no es cierto?, que los estados financieros estén aplicados bajo IFRS PYME? Principalmente en este caso son los bancos, las instituciones bancarias, los terceros que prestan, ¿no es cierto?, dinero y que necesitan tener un respaldo sólido de las IFRS, o sea, de las pymes y de su aplicación de la IFRS. Por lo tanto, en Chile sí son obligatorias, pero se genera esta diferencia, ¿no es cierto?, por los dos conceptos que le estoy señalando. Primero, porque está externalizado en la mayoría de los casos el servicio contable, y segundo, porque toma mayor preponderancia lo que es el tema tributario, más que la aplicación de lo que es correcto, que es una contabilidad financiera, y solamente hacer los ajustes tributarios para poder determinar cuánto es el impuesto, ¿no es cierto?, que se debe pagar. Entonces, si era ese el caso, ¿no es cierto?, es muy más complejo poder adecuar primero a la contabilidad financiera bajo PSGA y posteriormente hacer el salto hacia IFRS PYME. Acá tenemos el proceso de adopción en Chile de las IFRS. Esto parte en el año 2012 y 2013, ¿no es cierto? Y en el año 2012, entre enero y diciembre, está como esta etapa de prueba o de transición, ¿no es cierto? Obviamente que anterior al 2012 se evaluaron cuáles iban a ser los impactos, pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizan los primeros estados financieros bajo IFRS PYME. ¿Para qué? Para llegar al 31 de diciembre con los primeros estados financieros. Y entre el 31 de diciembre o el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013, ahí ya hace una publicación de los estados financieros bajo IFRS. Entonces, anteriormente en el 2012, cuando se empieza a trabajar ya de manera anticipada, ¿no es cierto?, estos estados financieros, porque recuerden que la norma parte del 2012, aparece la norma, pero dice, en el encabezado, no sé si se fijaron, que la aplicación puede ser anterior, por lo tanto no hay ningún problema que acá se empiece a aplicar desde el 2012. Entonces se parte con este periodo de transición, ¿no es cierto?, evaluando primero cuáles van a ser todas las dificultades que podríamos tener en la aplicación, se realizan los primeros estados financieros y posteriormente al año siguiente, 2013, ya son publicados estos estados financieros bajo IFRS PYME. Ese es el proceso, ¿no es cierto?, el proceso que está llevando a cabo. Eso es un poco, ¿no es cierto?, conversar respecto de esta introducción que les quería hacer para que ustedes guarden algunos conceptos, ¿no es cierto?, entiendan un poco de este tema que son las IFRS PYME, que son muy similares a las full. Las simplifican, eso sí. Hay normas, como yo les mostré, que no rigen, la NIF 34, por ejemplo, en los segmentos. Hay cosas que se definen que no hay que hacer métodos, por ejemplo, en la NIF 16, la revalorización, o en el caso de las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, no determinar valor razonable, sino que llevar costo histórico. También define algunos conceptos que los vamos a llevar a gasto, que no se van a activar. Está definido, pero la base es la misma. O sea, las propiedades de inversión son propiedades de inversión. Temprano me preguntaba, por ejemplo, una compañera y me decía, ya, pero ¿qué pasa con el negocio de la esquina? Que, no sé, una menestra. ¿Tiene que también llevar IFRS PYME? Claro que puede llevar. A lo mejor es una microempresa y no es PYME. A lo mejor es más pequeñita, ¿no es cierto? Pero si prepara sus estados financieros de propósito general y no hace oferta pública, ¿no es cierto?, de cualquier instrumento, no tiene estos instrumentos de oferta pública, perfectamente puede aplicar la IFRS PYME. El tema es que va a ser tan pequeño porque, por ejemplo, no va a tener propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Porque los coolers esos donde colocan las bebidas son a consignación. Las mesas también son a consignación. Quizás va a tener un par de vitrinas que podríamos activar. Puede que no tenga contratación de personal. Entonces no vamos a aplicar la NIC de los empleados. Entonces, lo puede hacer, pero lo va a hacer a una escala más pequeña, porque la empresa es más pequeña. ¿Me entienden? ¿Sí, Bárbara?
¿Qué quiere decir a consignación? Ah, cuando, por ejemplo, tú dices ya, me colocas acá un cooler de la Coca-Cola, pero tienes que tener el 80% de bebidas Coca-Cola. Y te pasan el cooler, te pasan esos refrigeradores grandes, ¿no es cierto?, donde se ven. Lo mismo que las mesas. Todas las mesas son rojas de Coca-Cola. Entonces tú tienes que tenerla ahí, no las puedes tapar, qué sé yo, porque en el fondo también le estás haciendo una publicidad. Pero ellos te entregan esos productos, no te cobran. Y eso es lo que usa la mayoría de las pymes, si no va a Profesor, invertir en ese tipo de cosas. Se los pasa la Coca-Cola. ¿y eso cómo se contabilizaría? No, pues que ahí no es un activo fijo para ti, porque tú no eres dueña de eso. Claro, ¿No pero es no hay cierto? una cuenta que diga así como consignación o algo así. Es que no tiene ningún costo para ti, no tiene ninguna injerencia para ti, Ah, ok. no tiene un gasto. Tú el único costo que tiene es la compra de las bebidas, que tienes que sí o sí comprarlas a Coca-Cola, por ejemplo. Y no puedes vender otro tipo de bebidas. Tienes que vender bebidas Coca-Cola o, ¿no es cierto?, las que son de la CCU. Así es como funciona. Y claro, pues eso le sirve un montón a una pequeña empresa, porque va a tener ahí todas las bebidas heladitas, le trae la silla, las mesas y ya está armado. Un par de vitrinas, qué sé yo, estamos al otro lado. Eso se refiere a la consignación. No sé si hay alguna duda. Voy a mirarlos, voy a dejar de compartir para mirarlos. Si hay alguna duda, consulta, se va Profe, entendiendo. lo que pasa es que había una pregunta en la prueba que vimos de verdadero y falso. Entonces, pero no me acuerdo bien de qué se trataba. Era como algo de la CMF, que aceptaban solamente los usuarios de la CMF, pero no me acuerdo. No sé si usted se acuerda. No, no me acuerdo. No es que yo estoy preguntando si hay alguna duda respecto de lo que yo estoy viendo ahora. Ah, no, por mi parte no. Las pruebas, las correcciones están en el aula. Las puedes revisar ahí. Es que no entendí por qué era falso. Por eso Pero me acuerdo que era falso, pero no me acuerdo por qué era falso. Y no parecía como nada descrito, es falso, porque tanto. Entonces me quedé con esa duda. O si quieres se la puedo hacer al correo. Sí, Así pero esa textual. prueba es la primera integral, ¿cuál es? Sí, pues la primera y la única que hemos tenido. Pero no habían preguntas de verdadero y falso, pues. Habían de alternativa. Había una, si no me equivoco. Había una que decía verdadero o falso. Pero si quiere, para que no esté así tal cual como está ahora, se lo hago llegar al correo. Se lo escribo textualmente y le hago la pregunta. Sí, no hay ¿Ya? problema, no hay problema.